Buenas tardes y gracias por acompañarnos. Yo soy Ale Cordero, egresada de la Universidad Iberoamericana en Diseño Estratégico e Innovación y en Diseño Industrial. Y hoy tengo el gusto de moderar este panel titulado El valor del diseño como detonador de innovación. Me acompañan Silvia Hernández y Luis Herrera y me voy a tomar unos minutos para leer sus semblanzas y que conozcan a detalle su trayectoria. Silvia Hernández, licenciada en Administración de Empresas con especialidad en Mercadotecnia por la Universidad de las Américas, maestra en Diseño Estratégico e Innovación por la Universidad Iberoamericana y certificada en Estrategias Digitales de Negocio por Columbia Business School. Con más de 25 años de experiencia profesional, ha sido reconocida como una de las mujeres más destacadas en el mundo de los negocios, primordialmente en las áreas de mercadotecnia, estrategia corporativa, innovación estratégica y comunicación. Ha trabajado en empresas multinacionales como Gruma, MetLife, Chrysler y para marcas como Banorte y Viva. Actualmente es consultora en transformación de negocio, estrategia corporativa, innovación estratégica, marketing y comunicaciones y es columnista en la revista Alto Nivel, Fortune Entrepreneur, conferencista, consejera independiente en el board de algunas empresas mexicanas y también profesora en la maestría de Diseño Estratégico e Innovación de la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México. Bienvenida, Silvia. Bienvenida, Silvia. Muchas gracias. Después de esa presentación, nada más y Luis Herrera. Y Luis Herrera. No, muchas gracias. Encantada de compartir el panel con ustedes y, por supuesto, encantada de participar en este congreso extraordinario y, además, pues también agradecida con la audiencia que se interesa en nuestra charla. Sí, apasionados del diseño. Has de haber empezado a los 15 años, algo así, con un currículum así. Por supuesto que empecé a los 12. Qué rico charlar aquí contigo. Gracias, igualmente. Luis no se queda atrás. Luis es cofundador de Trust y mentor de Endeavor, la plataforma global de emprendimiento. Trust es una consultora de innovación estratégica especializada en el diseño de productos, servicios, culturas y organizaciones responsivas, preparadas para anticipar y resolver necesidades de un mundo en constante movimiento. Su carrera ha sido construida alrededor de 4 áreas de expertise: diseño estratégico, marketing, innovación y negocios. Ha sido presidente de Quorum, el Consejo de Diseñadores de México, socio fundador de Emblem, consultora internacional de comunicación estratégica, director de diseño de Core Brand, consultora de branding estratégico en Nueva York, alumni de NYU, donde estudió marketing estratégico y negocios, y miembro del Consejo de diversas instituciones educativas, corporativas y sin fines de lucro. Conferencista de nivel internacional, asesorando a CEOs y emprendedores de diversas industrias, escalas y latitudes. No se quedó nada atrás, Luis, entonces Bravo. Bienvenido también, Luis. Algo tenía que escribir para que sonara más o menos el nivel. No, hombre, de Silvia. encantada, al contrario, Luis, encantadísima de compartir con los dos. No, pues yo Gracias. aquí feliz porque la verdad es que los tres somos apasionados del diseño. Exacto. Ya tuvimos oportunidad de comentarlo y pues empecemos esta plática. La verdad es que el diseño es una de las disciplinas creativas que más ha evolucionado en los últimos años aceleradamente y pues se ha ido adaptando a las necesidades y el contexto de la humanidad. Me gustaría empezar con una pregunta para los dos, para que aclaremos diseño estratégico. ¿Qué es y cómo se origina el diseño estratégico? Luis, ¿quieres empezar? Sí, claro. Diseño estratégico va de la mano de innovación. Y la innovación, algo que vale la pena decir, es que es algo que nace por necesidad. Hay un tema de curiosidad y de empatía que todo el tiempo se habla, pero la innovación viene desde la prehistoria, desde tiempos primitivos en donde alguien necesitaba defenderse o matar cosas de una manera, o gente de una manera más fácil o más efectiva. Y eso pasa por el medievo, por todas las partes hasta ahorita. Es un tema que donde hay mayor innovación es en el armamento y en las medicinas. Te defiendes y atacas. Sin embargo, lo interesante es que en medio hay una gama de cosas en donde para ese poder hay hard power y soft power. Y el poder suave tiene que ver con temas que tienen que ver con medicina, que tiene que ver con tecnología, que tiene que ver, afortunadamente, desparrama muchas cosas que generan bienestar. Entonces, de ahí es donde viene esta necesidad, pero hay un tema que eventualmente tocaremos, a lo mejor nos adentraremos al tema del design thinking, y que es algo que el mundo del marketing en Estados Unidos es fabuloso. Y resulta que por los 90s esta agencia IDEO acuña este nombre, no es cierto, no acuñan el nombre, toman el nombre como una estrategia de venta para explicar que lo que hacen no tiene que ver con fumarse nada, sino que es algo que se puede repetir. Y eso lo interesante es que aunque empezó en los 60s con investigadores en Europa y cosas así, es algo en donde la gente está diciendo cómo hacemos design science.
que ese es un término que está por ahí guardado desde hace mucho y que es, como dices, la ingeniería más el ingenio, cómo hacemos para que con creatividad esto se replique. Entonces, lo interesante para replicar algo es que no sirve nada más una explicación que está alineada con el método científico, sino tiene que venir también con actitudes, con herramientas y con protocolos. Y cuando entran las herramientas es en donde se junta un pensamiento estratégico, porque no es lo mismo crear algo para expresar, como lo hacen los artistas, los artesanos, todo esto, que algo para resolver. Entonces, para resolver hay que entender, hay que empatizar, y ahí es en donde viene un diseño más estratégico que se divide en dos. Más bien, el diseño estratégico es la parte como, así como hay rudos y técnicos en las luchas, el diseño rudo es el de la gente que se vista de negro, como nosotros, y que gira alrededor del rockstar. Entonces hay muchos rockstars que han pasado por este foro en estos 2 días, gente súper talentosa, unos jóvenes como mi amigo Noriega, otros más grandes, y todos añoramos el llegar a ser ese diseñador que está en el spotlight y que propone una manera de resolver o de mejorar algo, llámese un mueble, llámese una plataforma, lo que sea. Sin embargo, en esta evolución hay la parte de los técnicos, que por lo regular a la gente no le gustan los luchadores técnicos y a las niñas tampoco le interesaron nunca los niños estudiosos, sino los rudos. Y esa parte es en donde el rockstar se tiene que hacer un lado y convertirse en orquestador para dejar pasar al usuario. Y ahorita actualmente no es nada más el usuario, sino para orquestar todo un ecosistema. Esa es la diferencia que yo pondría. No sé tú qué opinas, Silvia, entre diseño estratégico y diseño estético funcional. No, absolutamente. Uno está mucho más orientado a la forma, ¿no? Y por supuesto el diseño estratégico está enfocado en el fondo, ¿no? Va desde la esencia, como bien mencionas, ¿no? Y bueno, de ahí el gran valor que tiene hoy en día en el mundo empresarial, y no solo en el empresarial, en el público también, ¿no? En el sector público es muy importante. Totalmente, una evolución, ¿no? De algo totalmente funcional y estético a solución de problemas, y problemas cada vez más diversos. Exacto. Luis mencionó, y lo voy a retomar, el design thinking, y creo que se ha escuchado muchísimo en los últimos años, seguramente los que nos están viendo y escuchando lo habrán oído por ahí. Me gustaría preguntarles y aclarar, ¿el diseño estratégico es design thinking? ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde entra uno? ¿Dónde entra el otro? Bueno, para mí me parece que es una pregunta importante porque hay una gran confusión en el tema, ¿no? Sin lugar a duda, el design thinking tiene mucho que ver con el diseño estratégico, pero no son lo mismo. Y me parece que la diferencia está en el alcance que tiene cada uno, ¿no? El diseño estratégico, como sabemos perfectamente, aplica los principios del diseño. Y me refiero a esta congruencia mental, ¿no? Que tienes orientada a esta búsqueda de soluciones, como bien lo mencionas, ante desafíos sistémicos, ¿no? Esta es la parte del diseño que toma claramente el diseño estratégico, ¿no? Pero además el diseño estratégico es un proceso continuo, también orientado al futuro, ¿no? El que permita realmente anticiparte a este contexto tan variable al cual tienes que anticipar soluciones, ¿no? El diseño estratégico además tiene un enfoque integral, además de ser este proceso continuo que menciono, tiene un enfoque integral que permite que incida en la planeación estratégica. Y al incidir en la planeación estratégica, pues toma un rol mucho más de fondo y se nutre justamente de lo que mencionaba Luis, del pensamiento estratégico, ¿no? Y se aplica a través de metodologías. El design thinking es una metodología que puede coadyuvar a los objetivos del diseño estratégico. Como hay otras metodologías, no solamente el design thinking, que por supuesto es una metodología que no quiero decir que no sirva, al contrario, es una metodología ágil, simple, que puede trabajar perfectamente con equipos multidisciplinarios y demás, pero hay otras metodologías que también suman a los objetivos del diseño estratégico con este enfoque integral y holístico y que se pueden combinar. Yo, en mi experiencia en el mundo corporativo, pues he podido combinar design thinking con Blue Ocean, con algunos de los principios de Lean Startup también, intraemprendimiento, en fin, dependiendo del contexto y demás, puedes utilizar diferentes metodologías, pero el diseño estratégico pues tiene un enfoque integral holístico para mantener una perspectiva que permita anticiparte a la solución de problemas de instituciones, insisto, públicas o privadas, ¿no? Buenísimo. Entonces, holístico, integral, y me gustaría preguntarle, Luis, ¿qué se puede diseñar a partir del diseño estratégico? ¿Cómo
una vez entendiendo esta diferencia, tanto con el diseño tradicional, por así llamarlo, con el design thinking, que es una metodología que se puede utilizar, ¿qué se puede diseñar a partir del diseño estratégico? Uf, ¿cuánto tiempo ¿Qué no? tenemos? Se puede diseñar todo. El tema es si todos pueden diseñar todo. Y creo que ahí es en donde yo llevo 30 años más o menos haciendo esto. Yo estudié aquí, pasé por estas aulas. Y creo que hay ciertas cosas que todavía no han cambiado. Afortunadamente la gente, el saborcito, la atmósfera, pero a nivel de gremio todavía seguimos hablando de cosas que aspiramos a hacer porque suena poderoso. El diseñador gráfico en realidad, digo el diseñador en general, es como Avengers. O sea, es como tener superpoderes, pero los Avengers sí vuelan cuando brincas. Y muchas veces, si no estás bien preparado, brincas un poquito y te vuelves a caer. O sea, no alcanzas a volar. Para poder volar necesitas estudiar muchas cosas, pero sobre todo hay una palabra clave que es empatizar. Entonces yo siempre pongo el ejemplo cuando doy alguna clase de si tú estuvieras en Japón, te sientes solito y vulnerable y de repente conectas con alguien que habla español, en ese momento volteas y puedes empezar a empatizar y hay una serie de niveles que tú puedes recorrer de una manera intencional, o sea, estratégica, para que puedas entender a alguien. Y creo que muchas veces es chistoso porque el mundo del diseño estético, yo lo comparo con la serie de Big Bang Theory, esta de Sony, porque somos gente que nos gusta ser muy tribales. Claro. Nos gusta vestirnos de una forma, hablar de una forma y al mismo tiempo que sea un poquito como cerrado en ese departamento que tenemos. Pero no nos podemos ligar a la chava del mundo si no hablas el mismo lenguaje. Y no puedes hablar el mismo lenguaje si no la escuchas primero, si no entiendes sus prioridades. Y ahí es en donde yo tuve la oportunidad de que un día, por sugerencia de una persona con la que trabajé, llegué a Nueva York y me puse a estudiar negocios y todo este tipo de temas y me sentí cuando empecé a entender eso, por un lado una serie de wow, por eso pasaba eso. Hay una victimización en el mundo del diseño porque en algunas incluso de los paneles que tuve oportunidad de escuchar de ayer y de hoy, se hablaba de cuando nos entiendan allá arriba, cuando las empresas aprecien. Yo digo, no podemos esperar porque vamos a seguir esperando muy sentados en un sillón muy bien diseñado. Más bien nosotros tenemos que ir a ellos a explicarles que este tema es un modo operativo. La innovación no es un teatro de post-its. La innovación es una manera de pensar, de ejecutar todo el tiempo, ¿no? Es como si vieras en Estados Unidos, en algún lado donde no se habla español, y dices, bueno, es que aquí el inglés es opcional. No, si no hablas inglés o si no hablas el idioma local, no vas a funcionar. Entonces, lo interesante es que se puede diseñar de todo, se pueden diseñar ciudades, se pueden diseñar futuros, claro. Se puede diseñar salud también. Hay un montón de cosas. Pueden diseñar público-privado. ¿Perdón? En cualquier sector, como bien. Y en cualquier sector. Si no es esto de las industrias creativas es un tema súper interesante porque un economista, no los diseñadores, porque una cosa es ser tribal, pero otra cosa es que somos individualistas. Pero un economista en Inglaterra dijo, oye, ¿ya vieron cuánto dinero se está perdiendo de impuestos ahí? Y dijeron, ¿dónde? Por ahí. Lo que tienen todos ellos en común es que hacen cosas creativas, desde ballet hasta cine, hasta todo eso. Si los juntamos ya representa una fuerza. Pero nosotros no somos como los mineros, ni siquiera que se juntaron y se sindicalizaron para pedir estímulos fiscales o para pedir ciertas regulaciones que generen no nada más trabajo, sino que detonen que la ciudad se beneficie del diseño. Y ahí es donde está un poquito el tema. Se puede diseñar todo, pero para poder diseñar todo sí requieres desde una mentalidad y una óptica diferente hasta una preparación diferente. Totalmente de acuerdo contigo y sobre todo en la parte no tenemos que esperar. O sea, si nos podemos quedar esperando muchísimo tiempo sentados en un sillón muy bien diseñado. Y la parte de economías creativas, ¿no? Que pues está en el top 5, si fuera un país, si fuera una nación, estaría en el top 5 de producción económica en el mundo. Entonces, ahí hay algo. Y en tu experiencia, que es lo empresarial, lo corporativo, Silvia, ¿qué valor tiene el diseño estratégico? ¿Por qué llega hasta esos espacios que parecían como muy alejados del mundo creativo, del mundo del diseño? Pues fíjate que es una pregunta que es muy corta, pero con una respuesta muy amplia, larga, ¿no? Y para ello yo creo que trataré de ser concreta y clara, pero es importante entender qué está pasando en el sector empresarial y por qué el rol del diseño estratégico y la innovación se ha vuelto inminente, ¿no? Es fundamental, ¿no? Respondiendo rápidamente a tu pregunta, pero explico por qué. Antes incluso de la pandemia, el sector empresarial ya estaba pasando por una crisis y unos desafíos gigantescos, ¿no? Detonados por una transformación acelerada del contexto que se apalancó en 3 pilares importantes. Uno, por supuesto, la tecnología, ¿no?
y estamos ahora en la era de la exponencialidad, que modificó nuestros comportamientos, cómo hablamos, cómo nos conectamos, cómo trabajamos. Y bueno, el mundo de los negocios también se vio impactado por la tecnología, ¿no? Los modelos de negocio en sí mismos se han visto impactados por la tecnología. Seguramente saben, un modelo de negocio del siglo pasado, ¿no? Tenía un ciclo de vida en su modelo de gestión, es decir, en cómo operaba, su propuesta de valor, etcétera, de 67 años. Hoy en día un ciclo de vida de un modelo de negocio son 15 años. Entonces, ¿por qué? Por esta dinámica de cambio exponencial. El otro pilar es la globalización, ¿no? Que esta globalización, que si bien tiene beneficios importantes para el sector empresarial, ¿no? Porque abre las ventanas al mundo, ¿no? Pues obviamente también abre las ventanas a tu competencia, ¿no? Tiene muchas, puedes aprender, puedes tener un benchmark, puedes ver tendencias de lo que está pasando del otro lado del mundo, pero también si tú te dedicabas a vender pulseras y tu competencia estaba en el centro comercial, tienes que saber que hoy tu competencia está igual en China y compras en Amazon y te traes una pulserita, ¿no? Y eso, pues obviamente cambia las reglas del juego, la globalización para el sector empresarial. Y otro punto importante es la multigeneracionalidad, ¿no? Hoy estamos conviviendo más generaciones que nunca. Baby boomers, la generación X, los millennials, los centennials, la generación alfa y los beta que ya están en la puerta. Sí, nosotros nomás no nos morimos, ¿verdad? No nos queremos ir, exacto, ya nos empalmamos con los demás. Imagínate, o sea, es el desafío de cómo voy subsegmentando, ¿no? Todos mis objetivos, mis propuestas de valor, etcétera, ¿no? Pero también es un reto interno para el mundo empresarial, ¿no? Tener al presidente Baby Boomer, ¿no? Al director general Generación X, a los millennials ya apelando a la alta dirección, los centennials ya arrancando su desarrollo profesional y todos ellos con hábitos psicográficos y comportamientos diferenciados, mucho de eso por la vinculación a la tecnología, ¿no? Entonces, estos tres factores, pues obviamente establecieron retos importantes que ya implicaban pues algunas consecuencias fuertes. La primera, un consumidor empoderadísimo. Somos consumidores exigentes hoy por hoy, ¿no? Somos prosumidores, queremos relaciones en tiempo real y que nos conteste rápido si mi producto, mi servicio, etcétera. No nos conformamos. No nos conformamos con nada. Y con un altavoz además. Con un altavoz. Antes era un susurro. Exacto, y ahorita es un altavoz, ¿no? Tenemos lo escuchas como el de la ropa sucia que venda, ¿no? ¿no? Por supuesto, también exigimos experiencias, ¿no? Eso nos encanta, estamos en la economía de la experiencia, ¿no? Y bueno, pues si bien las compañías o el mundo de los negocios tienen más información que nunca, ¿no? Más información por toda la que vamos generando en nuestra vinculación con las redes sociales y todo lo que hacemos en nuestra vida digital, pues les está costando mucho más trabajo lograr engagement. Yo me acuerdo cuando yo empecé mi carrera, que como mercadóloga decía, bueno, si yo tuviera toda esa información del consumidor, lo que no haría, pues hoy la tienen y qué retos tan grandes. Otra implicación importante, ¿no? Otra consecuencia importante es que hay más opciones que nunca, ¿no? Es una implicación importante para el sector empresarial. En el sector que quieras, la cantidad de competencia que hay es gigantesca, ¿no? Entonces, la tendencia a la comoditización, ¿cómo te diferencias? Ya logras una propuesta de valor diferenciada y al poquito tiempo ya te la igualaron o incluso te la mejoraron, ¿no? Y eso genera otra implicación importante para el mundo de las marcas. Las marcas pierden valor, ¿no? Pierden valor ante esta tendencia y esta gran cantidad, la lealtad de los consumidores empoderados disminuye y entonces son desafíos importantísimos. Imagínense un Coca-Cola, ¿no? Que ha sido el referente en marketing, que desde por ahí del 2015 salió del top 10, ¿no? De las listas de las marcas más valiosas del mundo. Hay un estudio también que hace Havas Media Group, no sé si lo identifican, ¿no? Que lo ha venido haciendo traqueado en los últimos años y dice que es a nivel mundial, 73, 74% de los consumidores dicen que no les importaría que desaparecieran muchas de las marcas que para nosotros, claro, ¿no? Eran icónicas, ya no hay lealtad, ¿no? O sea, ya no hay lealtad, ¿no? Entonces esa es una implicación, ¿no? Yo diría que más bien la moneda de la lealtad ha cambiado por todo lo que tú dices. Claro. Porque ahorita, así como no les importaría que desaparecieran, perdón que te interrumpa, pero nada más para hacer un mini paréntesis, la moneda ahorita tiene que ver con responsabilidad.
y con quién me ayuda a encontrar autenticidad, claro. ¿no? Sí, Porque claro. en medio de toda esta tribalidad de Claro. si no haces este baile, no eres nadie, o por lo Claro. menos no eres parte de nosotros. Sí, O sea, hay mucha presión a pertenecer y ahorita lo que la gente busca es, quiero buscar a alguien que me ayude a ser quien yo quiero ser. Sí. Y hay marcas que ya entendieron eso y más bien lo que tienes que es estar a las vivas como marca, no para reaccionar, sino si hay manera de anticipar y que entiendas estas prioridades, porque también son patrones los que, lo que tiene la gente, ¿no crees? Sí, sí, aunque creo que realmente los consumidores hoy se rigen, somos consumidores y las nuevas generaciones son consumidores con causa, ¿no? Y más allá le dan más valor a la causa que a la marca, ¿no? Totalmente. Entonces, sí es importante que las marcas entiendan el propósito, ¿no? Y que sea auténtico, ¿no? Pero que sea auténtico porque justamente el último artículo que escribí de innovación social, el match con las nuevas generaciones. Muchas marcas lo han hecho desde la perspectiva de la forma, ¿no? Y todos estos temas de responsabilidad social, para buscar un posicionamiento, pero no desde la esencia, ¿no? Y las nuevas generaciones pues ya están casadas con los objetivos de desarrollo sostenible hacia el 2030 y son los que los están abanderando y las marcas tendrán que entender eso, ¿no? Pero no me quiero desviar de la pregunta que me hiciste, ¿no? En este contexto tan complicado, emergen nuevos modelos de negocio. Tú tienes el mundo corporativo con empresas que ya tienen una forma, contienen grandes infraestructuras en recursos y demás gigantescas, y emergen nuevos modelos de negocio que están impactando su core, ¿no? Como lo vemos en todos los sectores, en el hotelero, en el automotriz, etcétera, ¿no? Entonces, ante este contexto, ¿cómo sobrevivir, ¿no? ¿Cómo sobrevivir, ¿no? Entonces, ahí radica justamente el valor de la innovación y del diseño estratégico. Y si una empresa quiere realmente tener la capacidad de poder mantener una perspectiva estratégica que le dé viabilidad al futuro, tiene que tener 3 pilares muy claros en su estrategia de negocio, que es la estrategia corporativa y su propósito, ¿no? Con un propósito muy claro, porque justamente estas nuevas generaciones que son usuarios y consumidores con causa, donde la innovación juega un rol fundamental. Está el otro pilar, que es de la estrategia de negocio, que es la estrategia funcional, que es cómo hago realidad y tangible lo que dije que era hacer mi propósito, ¿no? Aquí están mis propuestas de valor, cómo la produzco, cómo te la hago llegar, todo este tema. Y está la estrategia de posicionamiento, que es yo la llamo ya la estrategia de vinculación con los stakeholders, porque ya de posicionamiento ya se oye como de forma y no de fondo, ¿no? Entonces, la estrategia de vinculación. En medio de estos 3 pilares estratégicos está la innovación. Y el diseño estratégico es justamente el eje rector que puede llevar a que se construya este ecosistema estratégico que pueda hacer que las empresas puedan estarse diferenciando constantemente como un generador de valor al negocio. Las empresas que no tengan en su ADN la innovación y no tengan como principio que tienen que aprender a reinventarse constantemente, pues sencillamente no sobrevivirán. Y el diseño estratégico, sin lugar a duda, es la vía, es el eje rector para poder establecer la innovación que requiere para tener un futuro de negocio viable y de buen desempeño, ¿no? A mí me gustaría agregar algo, si me permites, a lo que dice Silvia, porque viendo esto como un esquema, de alguna manera estamos viendo como si fuera un trompo, ¿no? Como tú sabes, el trompo es como platillo volador, que tiene una parte en medio, pero tiene hacia abajo y hacia arriba otros 2 polos. Y el polo hacia abajo es el individuo, porque el ingrediente que me gustaría agregar, no a los que dices, porque no está en la misma dimensión, sino más bien es en otra, es el humano. El factor humano de una estrategia humana o todo este tema cultural, porque las empresas al final del día no va a haber ninguna empresa que por muy tecnologizada que esté, funcione a base de máquinas. No estamos listos ni en el corto ni en el mediano plazo. Nos encanta soñar de eso, pero cuando lo empieza a mover el futuro, se empieza a acercar para acá, decimos, no, quiero tocar dónde está mi dinero, ¿no? O quiero que alguien me conteste en el WhatsApp, pero una persona. Y ahorita, por ejemplo, en Nubank, una de las cosas que se dio cuenta es que la gente nos choca los chatbots, que ya era toda la economía de chat, ya era una economía completa. Y todo el mundo se subió, ¿no? Sin saber, era como... Y Nubank te dice, 24/7 te va a contestar Alejandra o quien sea. Claro. Y la gente dice, yo me voy contigo. Esa es una. Y la otra dimensión es la de los ecosistemas, ¿no? Porque la empresa ya no puede funcionar como un ente sin entender que son parte de algo mucho mayor, del planeta, de los animales, de la sociedad. Pero más allá de un tema de sustentabilidad, es más bien de cómo hacemos alianzas para que haya un shared value, no una economía de valor compartido. Claro.
Y eso es bien difícil para entender algunos. Sin embargo, en esta semana, en 3 días, me hablaron 3 clientes para decir nuestra propuesta de valor y nuestro modelo de negocio es demasiado frío porque somos tecnológicos. Y la respuesta no es ponle caras, sino la respuesta es necesitas entender lo que acabo de decir porque tu compañía ya no es tu modelo de negocio. Tu compañía es la forma en la que tu gente opera y entrega ese valor a otras personas. Entonces, ¿cómo entiendes empáticamente hacia afuera, empezando por un cliente interno? Creo que esa es una cosa muy interesante, los ecosistemas y cómo antes la cultura era parte del Departamento de Recursos Humanos y ahorita es el corazón de la organización. ¿Qué opinas? Totalmente. No, me quedo con lo que dice Silvia, diseño estratégico como generador de valor de los negocios. Porque de repente vemos los negocios en un lado y esta parte, diseño, estrategia, creatividad, ¿no? Como si fueran dos esferas separadas y al final es imperante que funcionen juntas. Es el pilar, justo decías. Y otro pilar, innovación. Sin lugar a duda, y te voy a decir algo, el diseño estratégico, para que sea un generador de valor, por supuesto, tiene que venir desde arriba esa cultura, ¿no? Y justamente creo que es ahí donde la confusión con Design Thinking, volviendo al tema, no le ha dado justicia, porque pareciera que es solamente una herramienta, ¿no? Y no, obviamente, la diferencia, y también puntualizo, a lo mejor queda más clara esta pregunta que me hacías al principio. El Design Thinking se enfoca en un proyecto, tiene un problema que resolver. El diseño estratégico no, el diseño estratégico ve el ecosistema completo, ¿no? Entonces, tiene que venir desde arriba, no hay manera de que si un presidente baby boomer o generación X no tiene este cambio de track, esta cultura de reinvención constante, pues por supuesto que no lograrán tener una cultura y una adaptación a las nuevas formas y a los nuevos modelos de negocio, ¿no? Y hay una gran resistencia con respecto al tema, ¿no? Y el diseño estratégico, para que funcione también, es multidisciplinario. Y yo nada más te comento algo. En mis tiempos, ¿quién innovaba? El Departamento de Desarrollo de Nuevos Productos, ¿no? A mí me tocó eso, ¿no? Yo tuve mi Departamento de Desarrollo de Nuevos Productos. Son así como los loquitos que están allá, ¿no? Así, no los peles. exactamente, acabas de decir algo que yo siempre decía. O sea, ¿cómo se hacía antes la estrategia? La estrategia se definía, ¿no?, en la alta dirección, ¿no?, los responsables de las diferentes áreas, y ya que tenían la estrategia, entonces decían, háblale al loquito, al Ciro Peraloca que tenemos ahí, oye, aquí está la estrategia, a ver qué se te ocurre. Aterrízala. Ese track no funciona. De entrada, el diseño estratégico y la innovación es multidisciplinaria, ¿no?, para que sea efectiva. Pero ahora debe ser exactamente al revés. Ahora el diseño estratégico y la innovación son parte de la estrategia de negocio, de estos pilares justamente que están desde el principio del pensamiento estratégico. Yo quisiera y me encantaría, yo que he tenido la oportunidad de estar ya desde hace muchos años en consejos de administración de empresas públicas y de empresas no públicas, me gustaría que en algún momento, y casi lo aseguro, que en el futuro vamos a ver diseñadores estratégicos en el consejo de administración. Ya lo verán. No está muy lejos porque hay un 30% de CEOs que vienen desde el Departamento de Mercadotecnia. Exacto. Que es un vecino. Sí. Exacto. ¿No? De es nosotros. un vecino, exacto. Entonces, con la diferencia de que ellos desde el principio quisieron estar en medio de creatividad y negocios. Exacto. Entonces ellos ya están a la mitad del camino, ¿no? Exacto. Entonces yo sí veo que en el futuro me encantará ver a un diseñador estratégico en un consejo de administración, porque ese es el valor que puede tener. Y bueno, con eso concluyo el tema. No es un departamento aparte, y también desmitificar esto de que el diseño estratégico solo lo hacen los diseñadores, ¿no? Porque como a lo mejor, no sé, Luis, eso también. tuvimos diseño, pues el siguiente paso sería hacer diseño estratégico, y absolutamente no. Oye, quisiera abordar algo más. Llevamos no sé cuántas veces diciendo Design Thinking es nada más una metodología, pero quisiera poner un punto candente en la mesa. Tuvo una labor muy importante, así como Steve Jobs lo que vino a hacer fue a democratizar la tecnología para que estuviera al alcance de todos y te dejaras de enfocar en el aparato para más bien hacer lo que tengas que hacer. El Design Thinking, aunque tiene ciertas áreas de oportunidad, como por ejemplo se aborda en enfocar un problema y no en entender todo, no tiene una parte cuantitativa, etcétera, etcétera, creo que sí hizo lo mismo que claro, Apple, que fue contigo. Democratizó, porque así como diría Estoy Ratatouille, everyone can innovate. Sí. Y no es un proceso necesariamente de innovación, lo venden como una metodología para entender y resolver problemas. Claro. Pero eso es la innovación, con diferentes niveles. Entonces ahí viene un problema que es el que quería poner aquí, que es el de la democratización de las cosas. Estoy de acuerdísimo. Democratizar lo que significa es, Silvia, nos van a quitar la chamba a nosotros por ella. Ella es una plataforma. Claro. Ahorita ya hay plataformas como Canva, en donde antes yo me eché 5 años o 4 años, no me acuerdo cuánto tiempo estudié aquí estudiando algo.
Y ahorita hay una máquina que en 14 minutos hace un trabajo que a mí me tomó una carrera para hacer. Y estamos a 5 años que con inteligencia artificial adivinen ellos, entiendan y tengan patrones y puedan reproducir el trabajo de los mejores estudios de diseño en el sentido que quieras. Bicicletas, utensilios, esto y el otro. Entonces, lo interesante aquí es un vaso medio vacío o medio lleno. Medio vacío es agárrese a quien pueda, hay que boicotearlos, ¿no? Ya apareció la medicina para la caries. O la otra más bien es, ¿y ahora qué diseñamos? Y ese es el tema más bien. Nos diseñaron una plataforma para decir, ahora vamos a diseñar todo lo demás, pero con una perspectiva, como dice Silvia, sistémica. Sí, exacto, ¿no? Coincido totalmente contigo en esto de la democratización y eso yo creo que es de gran valor, ¿no? Aunque también insisto que como la empresa donde estás y la agencia que tú representas, que he tenido el gusto de que hayan sido parte de mis retos profesionales en el mundo corporativo, pues también generan pensamiento estratégico, diseño estratégico y no usan design thinking, ¿no? Exacto. Tal cual. Tal cual. Y bueno, regresando al título del foro, diseño estratégico, que ya lo abordamos como detonador de innovación. Y tú, como consultor de innovación, ¿cómo podemos afirmar que el diseño estratégico que tanto hemos platicado estos últimos minutos es un detonador de innovación, Luis? Pues es simplemente lo que está en todas partes, nada más que, como diría un gran diseñador web que se llama Peter Parker, grandes poderes, grandes responsabilidades. Y el tema de las responsabilidades es que no sirve mucho el hablar de que el diseño puede cambiar si lo usamos nada más a nivel de narrativa. O sea, aplaudimos a los conferencistas de lo que están haciendo y no nos ponemos a hacer la tarea primero de entender un problema para después resolverlo. Por ejemplo, todo el tiempo estamos hablando que si el futuro del trabajo y el futuro de la innovación y la ciencia ficción y todo ese tema, ¿y quién va a arreglar la casa? La casa es México. O sea, en la casa hay problemas de sociales, de contaminación, de movilidad, de conectividad, de oportunidades, de salud. Y nadie voltea porque eso no es la parte de la conferencia o del extranjero que vino a decir algo. Entonces, sí está en todas partes y creo que además lo interesante es que ahorita ya hay nuevos roles que no se están aprovechando. Yo creo que ahorita las universidades, porque creo que es una parte del ecosistema importante y lo bueno es que ahorita con un exceso de data ya no dependes de que la universidad te enseñe. No le puedes echar la culpa o al gobierno o a la escuela, ni mucho menos al maestro. El maestro es un facilitador, sino más bien a que tú seas autodidacta. Yo hago lo que hago aprendiendo lo que podía, de donde podía, porque no existían ni los términos que estamos diciendo aquí. Y no hay carrera ni tiempo que alcance para poder aprender todo lo que hay allá afuera. O sea, si no lo haces tú. Y ahorita les voy a dar un dato. No, para nada. Venga. Sí. Los skills, Luis, cuando tú y yo estudiamos, nuestra carrera daba para 30 años, ¿no? Lo que estudiamos. Hoy en día, ¿no? Que con esta dinámica de cambio exponencial que vivimos y que no parará, los skills de un profesional van a tener que estarse actualizando cada 5 años, ¿no? Por lo menos. Por lo menos. Si no quieres que te quite la chamba, si no un Z o un no sé qué letra sigue. Yo todavía no me acuerdo Sí, o cuál inteligencia sigue. artificial. Alfa, después sigue el alfa, después viene Otra el vez beta, ¿no? empezamos, ¿no? Pero tiene razón. O sea, creo que ahorita lo que tenemos que entender como ecosistema es que hay dos tipos de habilidades, las duras y las suaves. Ahorita la gente que se está contratando mejor no es por experiencia laboral, es por habilidades para resolver, pensamiento creativo, todo este tipo de cosas. Y las otras, claro que tienen que haber carreras para ser, no un diseñador de drones, eso se van a encargar cualquier otra persona, ¿no? Va a ser una carrera de cómo sofisticas todo eso, pero más bien, ¿qué haces con eso? ¿Cómo usas logística con eso? ¿Cómo mejoras cosas con eso? ¿Qué opinas, Silvia? Es que fíjate, ahorita que me mencionas, JP Morgan está poniendo como parte de los skills de sus contrataciones que sean gamers, ¿no? Que sean chavos que sean buenas, o sea, con la dimensión que está tomando el gamification, ¿no? Seguramente ustedes también lo saben. A mí me impresiona, ¿no? Estos nuevos perfiles y estas nuevas capacidades. Tiene un skill de resiliencia y de volver a enfrentar el mismo reto una y otra vez hasta lograrlo, que se queda. O sea, de verdad, ahí está. Ahí está, exactamente. Muy bien. Y Luis, dijiste, la casa es México. Y hablemos de México, porque la verdad, y no me dejarán mentir, hablamos de design thinking, diseño estratégico, innovación, y lo primero que nos viene a la mente son, no sé, todas estas grandes empresas que están cambiando el mundo, un Google, un IDEO. ¿Qué pasa en México? ¿Cómo ven, cómo perciben el futuro de esta disciplina en México? Bueno, yo creo que México tiene grandes oportunidades, ¿no? Si vemos el ranking en el que está México en el Global Innovation Index,
pues está en el lugar 55, está en el 2021. Caímos. Sí. ¿Hace 3 exacto. años, por casualidad? Sí, para acá. y bueno, la verdad es que también por ahí tengo un estudio que sustenta claramente cómo el populismo frena la innovación. Pero bueno, para no hablar de política, volviendo al tema de México, creo que México tiene una gran oportunidad, creo que también hay un tema cultural. En los 70s había una frase que decía, lo hecho en México está bien hecho. Y bueno, seguramente era con el rol de productor, ¿no? Y atraer a industria extranjera para que maquiláramos, ¿no? Entonces, a mí me parece que ahí pues, la oportunidad para México es gigantesca. Este índice que les doy se nutre de diferentes factores, ¿no? ¿Cómo llegan a este número? Consideran, por supuesto, las instituciones, y cuando hablo de instituciones tiene que ver con los gobiernos, tiene que ver con regulaciones y demás. Consideran también los mercados, qué tan diversificados o sofisticados son. Consideran también los sectores de negocio que participan en el país. Las asociaciones, ¿cuántas asociaciones hay de cada gremio, no? Exacto, ¿no? Exactamente. Y uno fundamental, ¿no? Que tiene que ver con el talento, ¿no? Con el talento y que tiene que ver con el capital humano, que tiene que ver con la educación y demás. Y creo que ahí es donde México, pues obviamente por esta historia y por esta pues ya herencia cultural que tenemos de lo hecho en México, pues no se ha detonado el pensamiento innovador en México, ¿no? Sin embargo, yo creo que el diseño estratégico es una vía extraordinaria en este momento para fomentar el pensamiento en México, construir líderes con pensamiento innovador en México. Creo que ante los desafíos que estamos enfrentando como país en términos económicos, políticos, sociales y demás, creo que el diseño estratégico en México pues, podría ayudar a construir esas habilidades que necesitamos, ¿no? Para generar un mayor valor en cuanto a disrupción e innovación, que obviamente se traduzca en un mejor país y en una mejor calidad de vida para los mexicanos, ¿no? Yo lo veo desde esa óptica, no sé qué opinas. Fíjate que una de las cosas hace ratito que dijiste que se puede diseñar es la cultura. Claro. Puede ser desde la cultura de tu casa, de un club, de una universidad, mientras más grande, más difícil, pero mejor. Y obviamente el rediseñar la cultura de México es un proyecto súper ambicioso, pero sí es posible, gracias a las nuevas generaciones. Y hay muchos fenómenos, porque eso es lo que son fenómenos culturales, que se ha encontrado cómo es ese fenómeno de alguna manera piramidal, donde pones 5 mesis o 5 ingredientes y que empiezan a influenciar algo. Por ejemplo, a nivel de diseño estético en general, Monterrey es una potencia en todo el país. Todo empezó con un francés, que llegó mi amigo Emanuel, que con otra agencia, con GOM, empezaron a hacer algo, salieron otra agencia que se llama Anagrama, que son estrellas en todo el mundo y todo ese tipo de temas. Pero tú dices, ¿pero por qué si ellos son casi gringos? ¿No? Más bien se creen más gringos que mexicanos. Dices, porque fue un tema de influencia y otros que le siguieron. Entonces, hay un anuncio en la revista, un reporte de la revista Nexos que habla o distingue 6 tipos de individualidad del mexicano. Entonces, la definición no es el mexicano es individualista o no, hay 6 diferentes tipos de eso, nada más. Y ahí es donde está la clave, porque cuando empiezas tú a co-crear, que es un concepto que hasta suena rico, ¿no? Cuando lo dices, se siente rico, es muy poco ejecutado en realidad. Pero, por ejemplo, normalmente diseñamos no para las masas necesariamente, sino para clase media y alta. ¿Por qué? Porque es chic y porque además abajo no hay conectividad. Entonces no les podemos diseñar algo. A menos de que sea un modelo de volumen, como el que tiene Grupo Salinas, que mal que bien, pues sí tendrá sus bemoles, pero hay un grupo de gente que hace un trabajo que un gobierno desde hace muchos sexenios no ha podido completar. ¿Qué pasaría? Y aquí es en donde entran las metodologías de what if, ¿no? ¿Qué pasaría si pudiéramos juntarnos, si hubieran estímulos fiscales y empresas que se juntaran para hacer ese tipo de proyectos alrededor de un eje, educación, por ejemplo? Salesforce primero trató de hacer esto con su fundación, pero luego se dio cuenta de que no iba a poder atraer por razones lógicas a sus competidores. Entonces hicieron una institución aparte que se llama Pledge One, que Pledge One lo que dice es, venga todo el sector tecnológico a donar el 1% de su tiempo anual, el 1% de su revenue y el 1% de su gente a estos 10 proyectos que nosotros hacemos, que todos tenemos que hacer. Ahí ya estamos hablando de dinero. Y hay algo de dinero cuando ves a Google y a Salesforce, a PayPal y todos ellos metidos, pero además con su gente. Entonces, ¿qué crees que pasa? Para empezar, el presupuesto ya no es un tema.
Pero segundo, ya son una tribu sototota de gente en varias partes del mundo influyendo a los demás. Entonces, si hay estrategias diseñadas muy fáciles para hacer eso, o por lo menos factibles. Y yo creo que aquí en México uno de los problemas es la equidad. No, ahorita, lamentablemente, pues Sí, es el modelo que hay, para bien o para mal. El modelo se trata de dividamos, fraccionemos porque es más fácil administrar hacia el país, ¿no? Para ponerlo en palabra de negocios. Pero el tema en realidad es que eso no está siendo fácil esto. Sin embargo, hay un fenómeno muy interesante en varios países que hemos visto de country ownership, en donde es como si alguien llegara a tu casa y te dijera las horas de entrar y salir van a ser estas. Y de repente un día te das cuenta y te dices, yo puedo pintar mi cuarto, yo puedo saltarme por otra parte, yo puedo hacer esto porque esta casa es mía. Y en otros países han llegado hasta quitar general managers, ¿no? De los presidentes incluso. Entonces, la pregunta es, si nos juntáramos nosotros, ¿podríamos hacer un país más rico trabajando en equipo y tratando de generar una teoría de Tom Peters que ya tiene como 15 años de valor compartido? Esa parte es la que nos hace falta, el voltear 360 y ver cómo utilizamos todo este pensamiento y herramientas, porque talento lo hay. Yo opino como tú. Talento. Hay muchísimo talento, estoy de acuerdo Si contigo. tú hubieras opinado un vaso medio lleno, yo hubiera opinado un vaso medio vacío para contrarrestar un poco. Pero hace como 8 años tuve la oportunidad, por cierto, con Ricardo Lozano, que se juntaron y sumaron lo que fue una nueva versión de Quorum, donde el objetivo no era un club de Toby, sino era más bien cómo nos juntamos, así como esto de Pledge One de Salesforce, para detonar valor y enseñarle a la iniciativa privada, a la academia, al gobierno, que aquí hay beneficios para todos y por 10 se multiplican. Entonces, creo que esa es una cosa muy interesante que se podría hacer, aprovechando el talento, porque México está en un momentum. Y hay mucho talento, y hay mucho talento para innovar, ¿eh? O sea, y hay flor, además. Bueno, hay quien ha destacado, por supuesto, a pesar de no tener la plataforma, ¿no? Que el país no ofrece esa plataforma y tener estos lastres culturales y demás con sus propios medios, con sus propios medios. Pero sí creo que en este momento quizá políticamente no es prioridad hacer un país innovador, ¿no? Pues quitaron todo el INADEM, por ejemplo, ¿no? No van a poner el 8% del no PIB van a como poner, lo hace Suiza. Pero sí UK, creo ¿no? en las UK. alianzas, yo sí creo en las alianzas y diferentes sectores, ¿no? Y hacer este valor colaborativo que bien menciona Luis, y creo que es el momento de hacerlo, y yo creo que la academia tiene un rol fundamental también para ello, ¿no? Y bueno, pues creo que carreras vinculadas a ello, la maestría de diseño estratégico e innovación, pues vas a tener habilidades desarrolladas del talento del futuro, que es también uno de los principales retos que tiene el sector empresarial, ¿no? Pero además hay furor. Yo creo que hay furor y hay momentum. ¿Se acuerdan que al principio que me preguntabas tú dije, la innovación nace de la presión? Ahorita tenemos un buen nivel de presión, ¿no? Entre la política y el planeta y todo eso, y lo hay, está el talento, están las herramientas. Están las nuevas generaciones que comenta Silvia, muy comprometidas, muy auténticas. Los startups, ¿cuántos unicornios y hasta Pegasos han salido de Latinoamérica, que ya se está manejando como una sola parte, y de México también, incluso? Y está el momentum, además. Y los modelos Zebra también, que ya están emergiendo ahí también con mucha fuerza, ¿no? Bueno, pues no puedo más que sonreír porque los escucho y volteo a verlos y me siento como que somos del mismo planeta, porque son estas cosas que sabemos los diseñadores estratégicos, los que nos dedicamos a la innovación, pero que nos dan ganas de gritarle al mundo, ¿no? Como hay tierra fértil, hay talento, ¿no? Los que tenemos el privilegio de dar clases lo hemos visto, lo hemos vivido. Y pues, súmense, ¿no? Y súmense, claro. Súmense. Empecemos a no esperar, Luis. Me encantó, como decías, podemos quedarnos esperando. No es de esperar, es de actuar. Ahí está, ¿no? Está enfrente de nosotros. Es cosa de empezar y con nuestros propios medios, tal vez, ¿no? Como podamos, con lo que podamos. Ahora, lo que sí creo es que el sector empresarial debe ser ambicioso, ¿no? En esta reinvención hacia el futuro. Y a mí sí me encantaría ver la reinvención de modelos de negocio en México, por supuesto, avalados de este pensamiento del diseñador estratégico, que lo lleven no solo a reinventarse, sino a establecerse como los modelos de negocio del futuro, incluso llegar a organizaciones exponenciales. O sea, será genial que tengamos el sector privado en México que ya esté compuesto por modelos de negocio exponenciales, ¿no? Sería fantástico. Y yo creo que lo podemos hacer, ¿no? Fíjate que una de las cosas que yo he aprendido en las últimas décadas es lo que decía, aprender el idioma
Y no nada más para chorearte a alguien, como se dice coloquialmente, sino para saber cuáles son sus prioridades, para empatizar. Y definitivamente no se le puede quitar las métricas al mundo empresarial, ¿no? Por ejemplo, el CEO te puede decir, si me va a dar un premio por eso, que me cueste poco para ponerlo aquí, pero en realidad mi cuello está de por medio si no logro estos objetivos. Y todo el tiempo es esa presión. Nosotros tenemos un modelo que se llama organizaciones responsivas y nos dimos a la tarea de decir, las organizaciones grandes, chicas y medianas, globales y locales, están haciendo esto y aquí está el resultado de dinero que están haciendo. Entonces, lo que queremos es convencer y comprobar cosas que tú y yo hemos hecho de uno en uno de las empresas donde hemos estado, con las que hemos trabajado, y decirle a todos los demás, ahora súmense mucho, porque sí necesitamos echar bola y echar money también. Sí, es nuestra responsabilidad. Es como tú dices, es un superpoder, pero es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. Imagínate si el Hay que consejo comprometernos con ello. Si el Consejo Coordinador Empresarial, con esos 50 empresarios que dijeran, vamos a apostarle un año, 2 o 3. Bueno, Adidas es 70% de su portafolio ya es de materiales sustentables. Y no es un tema nada más del planeta, es un tema de por el fast fashion se estaban acabando los recursos, Claro, me va a quedar sin trabajo, es la ¿no? coherencia, Sin ¿no? cosas De que hacer. la cagada Silvia. Bimbo lo que decía es, somos primero y segundo lugar de adultos y de niños en diabetes. Y entonces Bimbo también dice, se me va a acabar el mercado. Claro. Otra vez, presión contra poder, ¿no? Poder de seguir liderando y seguir ayudando a más gente. Sí, ¿no? se acabaron esas eras de solo ver el número y que esa sea la meta, porque tienes que ser coherente. Y la gente, el público, tu consumidor, tus clientes, notan cuando eres auténtico y eres coherente y cuando no. Forever 21, por ejemplo, llegó a esa crisis, ¿no? Que ahorita ya tuvo que vender, el dueño, el fundador, vendieron y ya la están reconstruyendo, ¿no? Se declararon en bancarrota hace un par de años y es porque justamente les fue súper bien, ¿no? Fue un modelo de negocio increíble, pero las nuevas generaciones vieron la incongruencia y este fast fashion y este desperdicio de recursos y estos impactos negativos a los principales desafíos que estamos viviendo como mundo fueron sumamente cuestionados y le empezaron a dar la vuelta, ¿no? Y bueno, creo que esta congruencia es fundamental. Y aquí hay otro tema bien interesante que es paralelo entre el mundo del diseño estético y el del diseño estratégico y tiene que ver con el entendimiento de tendencias. Claro. Cuando es el mundo estético, una tendencia tiene que ver con qué artistas en Milán están proponiendo tal cosa. Y entonces dices, esto se va a comprar, o esto me gusta, me voy a subir ahí. En el diseño estratégico hay dos tipos de tendencia, las duras y las suaves. Las duras son temas como el Internet, que vino a cambiar todo y para siempre, ya no hay vuelta para atrás. Y las otras son más bien cosas como las bicis eléctricas, en donde vienen por un ratito, espero que dure mucho, pero no es el final, es más bien algo que va a detonar. Y en ese sentido, la pandemia, muchos nos gusta decir, ya nada va a ser igual. Yo tenía la oportunidad de vivir enfrente de las Torres Gemelas, cerca de las Torres Gemelas, cuando fue lo de septiembre 11. Y ahí todos pensamos, ya se acabó el show. O sea, olvídate, el mundo cambió más bien. Yo sí dije, en algún momento aparece otra cosa y nos desaparecemos todos los de aquí. Sí cambió muchas cosas, pero lamentablemente el ser humano es tan humano que eventualmente regresa a cierto tipo de vicios. Y la pandemia lo que vino a hacer, que es una tragedia en realidad, pero tiene una oportunidad de quitarle el velo a cosas que habíamos puesto nosotros y decir, no, eso no va a pasar. Entonces, yo creo que ahorita, insisto, es un buen momentum para poder empujar cosas que antes eran difíciles, porque hay negocios que están cayendo y no tiene que ver con design thinking, no tiene que ver con tecnología, tiene que ver con falta de relevancia, que ya traían desde antes de la pandemia. Claro. Lo que sí es un hecho es que la reinvención es inminente, ¿no? Y yo insisto que las personas y las organizaciones, sean públicas o privadas, tenemos que aprender a reinventarnos repetidamente, ¿no? Permanentemente. Permanentemente. Voy a aprovechar para una última pregunta. Silvia, Luis, ¿cuáles son esos nuevos roles del diseñador estratégico en México y el mundo? ¿Cuáles son esos nuevos roles que se van a empezar a ocupar o que queremos ver allá afuera en las empresas? ¿Quieres? Pues mira, el rol del diseñador estratégico va a estar vinculado, cuando menos desde la perspectiva de negocio, va a estar vinculado de principio a fin en el proceso de negocio. Va a tener participación con su pensamiento de principio a fin, no nada más en la solución de diseñar un producto o un servicio, en el proceso operativo, en cómo me hago más eficiente, en cómo colaboro, cómo soy disruptivo, va a tener un rol preponderante y repito, tan relevante en la visión estratégica del negocio, que sin lugar a duda vamos a poder ver diseñadores estratégicos en los consejos de administración, ¿no? Increíble. Esa es mi impresión. Luis.
Yo creo que esto se responde de dos formas. Una son roles y otras son posiciones o trabajos del futuro. Y yo creo que necesitamos, no sé si vaya a pasar pronto o tarde, pero necesitamos adoptar de una manera más rápida algo que está pasando en diferentes organizaciones, y es que la C-Suite, que es el de tú eres Chief Designer, ¿no? De Redbox, o el Chief Technology Engineer o Technology Officer, más bien, entre la C y la O tiene que aparecer la D, pero ahorita es la primera meta, después es D y qué más. O sea, Chief Relationship Designer, Chief Experience Designer, etcétera, etcétera. Cuando llegas ahí, estamos a un paso de lo que decía Silvia, porque ya estás controlando e influyendo en la dirección de la organización a un nivel de recursos. Sí. Que eso es lo que hace la diferencia entre una organización que hace Innovation Theater, que significa que hagamos muchos post-its un día y lo pusimos en todas las redes sociales. Y la otra es cuánto llevas, cuál es tu inversión en innovación desde el equipo, la cultura y los proyectos que vas sacando en tu pipeline, ¿no? Entonces yo creo que un rol, regresando a esto, tiene que ser de orquestador. Y tiene que ser de administrador, que no son dos, que no es lo mismo. El de administrador es, para empezar, de datos. Hay 13% de la información que está en la web está estructurada. El resto es como el universo. Nadie sabe dónde está, pero hay demasiada información. Luego, si yo te capturo te la organizo, ¿qué sigue? ¿Qué van a hacer con esa información? Claro. Hay una posición para alguien que entienda y diga, tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto. Pero eso es a nivel directivo. Otra cosa que creo que debería funcionar es disfrazar el nombre de diseño para que la gente no lo interprete por otra parte y que tampoco lo tenga que ver con innovación, porque eso espanta y después se va a desgastar. Claro. Pero más bien alguien tiene que resolver algo en el pueblo. Sí. No desde aquí, sino desde el pueblo y desde diferentes lugares. En la escuela alguien tiene que resolver a través de una metodología y de herramientas. Claro. Oigan, pues un gustazo. Nos faltó una hora más. Nos faltó una hora más. Aquí con otra hora, pero increíble. Me quedo con esto, es valor. Hay tierra fértil, hay talento y a darle para adelante. Un gusto conocerlos y haber compartido con ustedes esta conversación. Y felicito a la Ibero, a Maru y a todo su equipo. Extraordinario congreso y que sobreviva por muchos años más. Y gracias por hacernos parte. Muchas felicidades y aplausos a todos. Yo quisiera decir un último mensaje. Si vinieran extraterrestres aquí, bueno, más bien cuando se presenten, cuando se hagan presentes, yo diría que descubrirían dos armas letales que tenemos nosotros. Una es la empatía, el poder de ser humano, y la otra es el poder de hacer diseño. Y esas dos cosas son las que cambian absolutamente todo. Nada más lo tenemos que ejercer, así es que arriba la Ibero. Claro. Muy bien. Gracias. Gracias.